Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos aquí a un nuevo tramo horario de la información de siempre, de la buena, la concisa, la que te pone en contexto los temas parlamentarios para poder comprenderlos, para poder el día de mañana, este año legislativo, tomar buenas decisiones y comprometerse cabalmente con la ciudadanía, con ser por completo democrático cuando entendemos y no solamente podemos opinar leyendo un título, una bajada o el tema que está, digamos, reinando en coyuntura. No, son muchos los temas que se tratan aquí que tienen que ver con nuestra vida cotidiana en mayor o menor medida, por supuesto, pero son ni más ni menos que la Casa de las Leyes. Así que así estamos, comenzando una nueva jornada en plenas sesiones extraordinarias que aún no lo son. En periodo, en periodo. Hola, Analía Argento. Son extraordinarias. Son extraordinarias. Bueno, igual también es la ansiedad nuestra periodística y de la política. Primero porque se habían anunciado y en segundo lugar por los tiempos que corren, ¿no? Porque muchas veces no ha habido sesiones en el mes de enero, ¿no? Vos que hace poquitito, Leo, ¿cómo estás, Leito? Sí, Fredes? ¿cómo ¿Bien? te va, Karin? Que hace poquito, perdón, Anita, porque me acuerdo que Leo, fuera de cámara, un día me contó acerca de la cantidad de sesiones. Un poco investigando a ver cuándo había habido sesiones en enero. Exacto. Y fuimos hasta el 83. Mira. Del 83 al 94 no había muchas sesiones porque el periodo de sesiones ordinarias era del 1 de mayo al 30 de septiembre. Ah, correcto. Entonces enero quedaba lejísimo y si había alguna extensión había hasta diciembre. Claro. Y empezaban de nuevo con extraordinarias en marzo hasta mayo. Claro, claro. Entonces enero ya era, ni se trabaja. Se trabajó en enero del 84 porque había que poner todo en orden, digamos, con Código de Justicia Militar, con el Programa Alimentario Nacional. Un nuevo orden en el país. Con la integración de la CONADEP se trabajó. En enero del 84 hubo sesiones. Mira. Después, el otro enero que hubo sesiones, enero del 2002. Otra vez poner todo en orden. Claro, después de la semejante crisis del 2001. De la crisis de diciembre de 2001, quiebras, entidades financieras, el tema de la emergencia pública, el régimen cambiario. Sí. Ahí fue el otro enero que se trabajó. Y que hubo sesiones, pasamos a enero de 2020. Mira, o sea, que fue la vez pasada. Claro, cuando entra el nuevo gobierno y claro, el presidente de la Cámara dijo, señores, acá nadie se toma vacaciones, que es mucho trabajo. Imagínate, no imaginaba lo que iba a pasar después con la pandemia y por supuesto, el ritmo de trabajo de alguna manera continuó, porque durante la pandemia se ha establecido y se ha logrado con mayor, menor éxito. En su momento hemos seguido el paso a paso de los consensos para el famoso protocolo y esas enormes pantallas que ocuparon el recinto que pudieron y posibilitaron el tratamiento de unas cuantas leyes, más de 60 que se trataron este año, ¿verdad? Sí, 66. Me quedó una duda, profesor. Sí, dígame. 1984 y 2002, ¿se trabajó pero sin sesiones o hubo sesión en enero? No, hubo sesión en enero. En la primera, en Alfonsín, prorroga las sesiones ordinarias porque había empezado el 10 de diciembre y obviamente para poder trabajarlas se extendió. Y en el 2001, 20 de diciembre de 2001, Puerta, que era el presidente del Senado, autoprorroga las sesiones del Congreso porque era tal la cefalía virtual que había que el propio Congreso se dio paso a seguir trabajando. Claro, y después a principios de enero hubo recambio presidencial. El 1 de enero estuvo la primera sesión en la Asamblea Legislativa en la que eligen a Eduardo Duhalde como presidente. Un poquito de historia también, porque somos completos nosotros. Hola, diputado Mena, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Usted cuéntenos, porque anda transitando el COVID y queremos saber cómo lo está pasando. Obviamente, si está trabajando con nosotros, quiere decir que se siente adecuadamente bien, pero si nos puede ampliar, cuéntenos, si tuvo algún síntoma. Sí, tuve síntomas, pero leves, y hoy ya tengo el alta epidemiológica. Así que, bien. Gracias a Dios, todo muy bien. Solo un poquito de fiebre algunos días y dolor de cabeza el domingo, bastante fuerte, pero después todo muy bien. Qué suerte. ¿Y algún contacto que haya tenido que aislarse? Bueno, es probable, ¿no? Cuando uno, porque además de transitarlo está por gente que conozco, no me ha tocado a mí, espero no lo sea, pero es la culpa que uno siente, ¡ay, contagié a tal! Sin querer, lógicamente, pero aparece esa sensación. ¿Le pasó, Gustavo? Sí, obviamente también mi esposa quedó aislada, no ha tenido síntomas, pero bueno, nuestros chicos están en Buenos Aires, así que fuimos
nosotros dos los que nos quedamos por acá. Está muy bien, está muy bien. Bueno, diputado, mucho para hablar, pero estas sesiones que se hacen, se está haciendo rogar, tal vez por lo anunciada que estuvo. ¿Qué se dice en el bloque? ¿Cuál es el comentario por estos días de su bloque con respecto a ese tema? También nosotros estábamos a la expectativa y prestos, digamos, para acudir a cualquier llamado. Lo que pasa es que, tenemos, como ustedes comentaban recién, estamos en periodo de sesiones extraordinarias porque el presidente convocó al Congreso. Hay un decreto, en realidad un decreto y un segundo decreto que amplía ese temario, pero naturalmente no está en nuestras manos concretar esas sesiones, ¿no? Bien. Ya, evidentemente es una prerrogativa del oficialismo que por algún motivo que nosotros no conocemos no termina de definir qué va a pasar. Tuvimos la versión de que iba a haber una sesión esta semana, también pasó lo mismo con la anterior, pero esto no terminó de alumbrar. Está también este tema tan remanido de la ley de biocombustibles, que también formaba parte de lo que se decía que iba a estar en tratamiento, sin embargo ni siquiera se incluyó en un decreto de convocatoria, ¿no? Nunca se concretó esto. Así que, digamos, lo que hemos hablado en el bloque, estamos todos extrañados, digamos, de la falta de respuestas, de la falta de definiciones respecto de cuál es la agenda, qué es lo que se piensa hacer, si se va a sesionar o no. Ahí hay una cuestión llamativa, ¿no? Porque por un lado el Poder Ejecutivo dispone un llamado a extraordinarias, hace un temario de más de 30 temas, pero por otro lado el oficialismo en el Parlamento no concreta sesiones, lo cual también da una idea o de alguna tensión interna o de una descoordinación entre el Poder Legislativo, o sea, entre el oficialismo parlamentario y el Poder Ejecutivo. La verdad que estamos un poco como ustedes, en ascuas, ¿no? ¿Ustedes no creen que tenga que ver con las cuestiones de protocolo, no? La negativa de Juntos por el Cambio de firmar el protocolo de sesiones mixtas. Pero es que no hay ninguna negativa. Nunca hubo una convocatoria a firmar un protocolo. Lo que sí se adelantó es que, como ha pasado siempre, nosotros jamás nos opusimos a firmar un protocolo. Lo que sí queríamos siempre es saber los temas que iban a ser parte de una sesión bajo esa modalidad. Pero nunca hubo definiciones de este tipo. O sea, que esto está, digamos, trabado en manos del oficialismo. Igual, diputado, ¿cómo le va? Analía Argento lo saluda. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo está? Yo tengo ahí mis dudas, porque depende con quién habla uno, es la información que dan, ¿no? Pero independientemente de las tensiones que hubiera, digo, hay temas que podrían ser de consenso entre todos. ¿No será que por ahí, simplemente dejan pasar enero? Porque también el decreto de convocatoria fue muy amplio, ¿no? En total son casi 30 temas. Era imposible también, aunque hubieran sesionado en enero y sesionen en febrero, es como, da la impresión que el presidente puso casi todos los temas que estaban dando vueltas y se metieron dos, el de biocombustibles, que no está todavía, y después el tema de las PASO. Sí, es así. La verdad que es un temario muy amplio, creo que son incluso más de 30 proyectos. Está bien que algunos ya se han tratado, algunos se trataron en la prórroga, ¿no? Claro, de ordinarios. Pero que no ha habido convocatoria, eso es un hecho, porque aún para tratar el protocolo tendría que haber habido una convocatoria a labor parlamentaria, no lo hubo. Yo ignoro cuál es la razón. Es cierto, hay temas que tienen consenso, acompañamiento. Está el tema de actualizar los valores del régimen simplificado, del monotributo. Los monotributistas van a quedar enganchados con los valores, con la escala del año pasado, cuando ha habido una inflación importante. Es más, todavía más grave, hay monotributistas que van a quedar en el régimen de inscriptos, de IVA y de ganancias. Eso es muy gravoso para muchísima gente, ¿no? Que la verdad que esto vence ahora, si no recuerdo mal, vence este domingo, el 31 de enero. Sí, igual la FIP lo acaba de prorrogar la FIP, sí. Los están esperando desde la FIP, parece. Claro, en realidad lo que la FIP prorrogó es el régimen de readecuación, pero los valores, que es una cuestión legal, no reglamentaria, siguen siendo lo mismo. O sea que
una persona que factura más, no porque le va mejor, sino que factura más porque vende lo mismo o vende menos, pero el monto nominal es mayor, puede quedar enganchado en una categoría mayor o, como digo, más grave todavía, puede quedar contribuyente de IVA y de ganancias, ¿no? Pasar a ser responsable inscripto. Bueno, hay temas como ese, está el tema de incentivo, el régimen de incentivo a la construcción, esto que hablábamos de biocombustibles. Si bien nosotros los patagónicos tenemos nuestros reparos con ese tema, acá hay, digamos, de alguna manera un corte transversal en esto, no partidario, pero bueno, en definitiva, son temas que sí, que efectivamente tienen consenso, cosa que no pasa con otros temas como la reforma judicial, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público. Pero lo que hay, como en tantos otros temas en el desempeño de este gobierno, lo que hay es indefiniciones que escapan, creo yo, al Parlamento. Ya está esto en el juego político probablemente interno del Frente de Todos, en el vínculo entre el oficialismo parlamentario y el Poder Ejecutivo. Vamos a ver si la semana que viene hay alguna novedad. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo anda? En biocombustibles, usted dice que, y está a la vista que hay diferencias entre provincias petroleras y aquellas que tienen producción de biocombustibles. Ahora, ¿por qué en el Senado salió con el número que salió? Por unanimidad y 64 votos. No. Sí, la verdad no lo sé, pero bueno, particularmente entiendo que la ley de biocombustibles es importante, tiene que ver con un valor que creo que todos consideramos superior, que es el cambio climático, que tiene que ver con un componente ambiental. Solo digo que es un tema que hay que analizarlo muy bien. La Comisión de Energía jamás lo trató. Peor aún, la Comisión de Energía de Diputados jamás se reunió. Durante todo el 2020 no deliberó. Nosotros pedimos por escrito 3 o 4 veces. Es más, se cubrió las autoridades de la comisión cuando renunció el diputado Martínez por su designación como secretario de Energía, por resolución de la presidencia de la Cámara, algo que está en contra de lo que dice el reglamento, todo para no convocarla. Creemos que es un tema que merece un análisis profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese corte que dispone la ley de biocombustibles, bueno, objetivamente baja la demanda de crudo, de petróleo crudo. Y todos sabemos que el que pasó fue un año muy difícil, con aquella baja histórica del precio del barril, del Brent, con la menor demanda por el parate, por la pandemia, la cuarentena. Nosotros tuvimos problemas. El empleo en nuestra región, en todas las provincias productoras, petrolero es muy importante y está vinculado obviamente a la producción, a la perforación, que es lo que mueve la inversión y la mano de obra. Entonces, bueno, nos preocupa también analizar los alcances de esa ley. Ahora, diputado, a luz de los acontecimientos en cuanto al planeta y cómo están las energías sustentables ganando terreno por una cuestión de necesidad. Ya no es otra cosa más que la necesidad de que nuestra vida sea un poco más amable con este planeta. ¿Usted cree que deberían redefinirse las condiciones de trabajo, la mirada del sector petrolero? No sé, no me alcanza el conocimiento de ninguna manera para poder comprender de qué forma, si no es que el combustible fósil sirve para esto y ya. Pero, ¿qué opción? ¿Cómo miran a futuro desde esas industrias? Sí, es inevitable, como usted dice, hay una transición energética que ya está en marcha. En la movilidad, ni hablar. Europa ya, muchos países tienen leyes que restringen a 10, 15 años los combustibles fósiles para los vehículos. Hoy ya, más allá de la ley, hay ciudades de Europa con el 100% de su transporte público por bioeléctrico. Sí. Creo que hay que hacer una transición. Hay un proyecto de ley muy importante que en su momento presentó el diputado Villalonga, acompañado por otros diputados. En mi caso soy autor del proyecto de ley, porque está muy bien hablar de biocombustibles, pero digo, miremos todo el panorama. Claro. Este año vence la ley de hidrógeno. El régimen del hidrógeno es muy importante para esa transición, para un mejor desempeño ambiental, pero también para ir reconvirtiendo esto que usted dice, que es muy importante. El hidrógeno, en nuestro proyecto hacemos hincapié en el hidrógeno verde. El hidrógeno verde
es un vector de energía, es un combustible que se produce separando los átomos de la molécula de agua, el hidrógeno, el oxígeno, con un proceso de electrólisis que está generado por energía renovable, ¿no? Hay una empresa que lo está desarrollando aquí en Comodoro, pero necesitamos eso impulsarlo. El mundo lo está empezando a demandar, Japón, Alemania. Chile tiene un programa estratégico en desarrollo del hidrógeno verde que lo puede situar como portador. Y creo que ahí tenemos los dos aspectos. Por un lado, este cuidado ambiental, esta reconversión que tenemos que hacer gradualmente. Pero por otro lado también contemplar la creación de puestos de trabajo, inversión, exportación incluso. Y que lo que se explote aquí quede... Entiendo, y que quiero decir, porque se me cruzó la idea de otro diputado, el diputado Giordano, socialista, que tiene su bandera es el litio. Los otros días nos contaba, y el punto es que es tan poco lo que queda de la explotación del litio en nuestro país que da vergüenza en una industria que puede ser muy, pero muy floreciente y es absolutamente del presente y del futuro. Creo que con el hidrógeno verde puede llegar a pasar lo mismo, ¿no? Que se trabajen, que quede acá, y no vengan de afuera y lógicamente exploten y se lleven todo y que quede muy poco. Y nos decía que en cuanto a lo del litio era por declaraciones juradas, que ni siquiera era... Koenig, ¿te acordás cuando vino al piso? También lo contaba. Exactamente, también. El diputado del Frente de Todos. Que por eso mismo, tratar de que el recurso sea capitalizado acá. Sí, por eso necesitamos marcos legales. Claro. El hidrógeno es una ley que se aprobó en el año 2006, pero que en realidad nunca tuvo vigencia efectiva. Vence ese régimen este año. Hay que renovarlo, pero hay que potenciarlo. Pasó algo parecido con las renovables. Con las renovables veníamos con un marco legal que no terminaba de hacer despegar la cuestión. Sí. Y un senador justicialista de Chubut, Marcelo Inle, que fue intendente de Comodoro Rivadavia, él logró en el 2015 la nueva ley de renovables, que fue lo que sentó las bases para que en el gobierno siguiente, en el del presidente Macri, se hiciera todo ese desarrollo con los planes Renovar en cumplimiento de esa ley. En dos líneas, ¿qué dice, diputado? Esa ley, en dos líneas, ¿qué dice? Para tener un conocimiento. Bueno, después la gente va y busca por Google. Esa ley fijó las metas de llegar a un 8% de renovables en la matriz energética creo que era para el 2017 o 2018, y tenemos la meta del 20% para el 2025. ¿Y qué se hizo? Mediante un sistema por el cual el Estado licitó parques eólicos, solares, de biomasa, en donde garantiza el precio durante 20 años. Claro. Hoy tenemos de haber tenido el 0,5%, es decir, nosotros hoy prendemos la luz, el 8% de esa energía proviene de fuentes renovables. Hace 4 años era solamente el 0,5%, es decir, lo logramos y podemos lograr más. Y eso fue gracias, entre otras cosas, a decisión política, pero además a una ley, a una buena ley. Una ley que se aprobó en un gobierno y se puso en marcha en el que siguió. Es decir, que también es posible. Eso demuestra que cuando queremos generar políticas de Estado, podemos hacerlo. Qué bueno. Y con el hidrógeno, yo también debo decir, hicimos jornadas el año pasado por esta ley, con el Consejo Mundial de Energía, con la Cámara de Renovables, con la UTN. Y en aquella jornada, yo recuerdo, estuvo Darío Martínez, que en ese momento presidía la Comisión de Energía, es decir, también pudimos demostrar acuerdos que trascienden lo partidario. Así que ojalá que este año podamos avanzar con esa ley. Qué bueno, qué bueno. El Tratado de Basilea, que está incluido en el temario de extraordinarias, ¿tiene que ver o contribuye a esta mirada de cuidar el ambiente, como usted dice? Sí, contribuye. Creo que forma parte de todo un esquema de normativo y de tratados que se han encarado, como fue el de Escazú el año pasado, claro. que pudo, después de, digamos, si no recuerdo mal, con esa aprobación fuimos el undécimo país en darle aprobación y lograr que entre a regir en el ámbito internacional. Tuvimos el dictamen en la Comisión de Ambiente para la Ley de Humedales, está pendiente en otras comisiones, pero logramos avanzar. Creo que en esos temas ha habido acuerdos importantes, como en educación ambiental, en fin.
creo que son todas normas. Ese es un ejemplo, lo que usted dice, Analía, de aquellos aspectos en donde hay acuerdo y perfectamente se podría tratar en una sesión en estos días. Diputado, yendo al plano provincial y hablando de ambiente, ¿cómo está hoy o en estas últimas horas el tema de los incendios del Bolsón y cómo está la situación en Lago Puelo, el Maitén, el límite con Río Negro? Bueno, hoy este incendio afecta más a la provincia de Río Negro, ¿no? No tanto acá a Chubut, pero obviamente, como usted dice, es una zona, la comarca, le decimos nosotros, del paralelo 42, es una unidad de idiosincrasia, turística. Así que, por supuesto, muy preocupados. Sabemos que hay medios ahí trabajando. A nosotros nos había preocupado cuando se trató el presupuesto que había habido una baja nominal, no solamente en términos reales, sino también nominal, de los fondos para el Plan Federal de Manejo del Fuego. Eso lo señalamos. Afortunadamente, el oficialismo lo consideró y lo replanteó y, bueno, y se le dio mayor presupuesto a esa área. Pero, bueno, es un tema de todos los veranos, ¿no? Es recurrente. Es difícil porque ahí hay muchos factores, desde la intencionalidad a veces, la especulación también a veces los descuidos, los accidentes. Pero bueno, ahí lo importante es tener bien desplegados los medios, trabajar coordinadamente, tener planificación, porque después es muy difícil actuar cuando se desata, ¿no? Lamentablemente acá creo que ya van como más de 9.000 hectáreas afectadas. Pero bueno, se está trabajando fuerte. Eso es bueno. Diputado, lo llevo al área política. ¿Qué opinión, qué pensó cuando escuchó o leyó las declaraciones de Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, tan crítico con el macrismo, diciendo que las ideas de la UCR, en realidad crítico con el partido, ¿no? Las ideas de que la UCR tiene ideas más neoliberales, que de UCR solo tiene el nombre, que no se hizo mucho por la educación en la era Macri? ¿Qué pensó? ¿Qué cree? Creo que es hasta cierto punto una especie de sobreactuación, ¿no? En función del cargo que ocupa. Es natural que cuestione a Juntos por el Cambio y se posicione en un planteo de defensa del gobierno que integra, porque en definitiva él es parte de este gobierno. La verdad que si hablamos de educación, si hablamos de cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, la verdad que llama la atención esas manifestaciones cuando tenemos un gobierno que el año pasado no ha podido garantizar el dictado de clases, por ejemplo, pero ¿no? fue el año de pandemia, diputado. ¿Usted lo pondría a consideración teniendo ese contexto como para evaluar una política de Estado en pandemia? Mire, pandemia hubo, como el nombre lo indica, en todo el mundo, ¿no? Y ningún país tuvo el parate de su sistema educativo que tuvo la Argentina. Tuvieron parates puntuales en momentos de pico de contagios, pero nunca, yo no conozco ningún país con un presidente que haya tenido una definición como de esta que dijo el presidente de la Nación, de que la educación no era una prioridad en pandemia. Justamente Argentina hizo su mayor revolución social, de inclusión, de promoción del ser humano con sus leyes de educación y sus políticas educativas de fines del siglo XIX, que generó un factor de promoción, de emancipación de la persona, de igualación. Bueno, me parece eso, y yo como parte de la provincia de Chubut, le digo, nosotros en Chubut, en el año, sumando los últimos 3 años, no llegamos a 180 días de clases. Es decir, en 3 años no tuvimos, que la Ley Nacional de Educación dice para un año. Gravísimos problemas en la provincia. Al ministro de Educación de la Nación, que hizo una recorrida patagónica, estuvo en Santa Cruz, estuvo en Tierra del Fuego, estuvo en Neuquén, y nos pasó por arriba, no nos tuvo para nada en cuenta. Entonces creo que todos estos rótulos de cierto discurso político, me parece que, dichos además desde Madrid, me parece que tienen un desapego total con la realidad. Un país que ha perdido
puestos de trabajo, que no se ha atendido al sector del turismo, ese complejo exportador que emplea 1 millón de puestos de trabajo y que vemos todos los días cómo cierran locales gastronómicos, restaurantes, bueno, o todas estas cuestiones atentatorias de los derechos humanos como las que se están viviendo en Formosa, sí, pero se vivieron en otras provincias. Acá en Chubut también hubo detenciones al inicio de la pandemia, dispuestas en circunstancias muy poco claras, sin judicialización. Así que, bueno, la verdad que da para una charla larga, ¿no? Diputado, no lo quiero hacer comentarista de lo que dicen los demás, pero como usted dice que Alfonsín está en España, no puedo dejar pasar por alto que Facundo Suárez Lastra, que es diputado nacional radical de la Ciudad de Buenos Aires, que está en el bloque, que es muy defensor de... está muy alineado con Juntos por el Cambio, pero aún así, esta semana él dijo que el gobierno de Mauricio Macri no fue un gobierno de coalición, que la UCR formó parte, pero que defiendan las medidas desde el PRO. De hecho, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, en su momento criticó la política energética de Macri. Para no dejarlo tan solo a Alfonsín. No, bueno, pero nosotros no somos un regimiento. Que no era un gobierno de coalición es un dato de la realidad, porque además el presidente Macri lo decía, ¿no? Sí. No era un gobierno de coalición, cosa que nosotros siempre reclamamos, que se desenvolviera como un gobierno de coalición. Creo que fue uno de los déficits. Pero por supuesto que tuvo errores el gobierno de Macri, como cualquier gobierno. En la cuestión energética tuvimos discrepancias, esto es así, y las dijimos, porque eso es lo que nos caracteriza. Nunca dejamos de decir nuestra opinión, que por supuesto tenía matices, como pasa en toda coalición. Lo que a uno le preocupa justamente es que en la coalición que gobierna actualmente vemos cero autocrítica. Vemos el absurdo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, que va fugaz y tardíamente a Formosa y nos viene a decir prácticamente que Infran es derecho y humano. Le faltó emitir las manías que emitían en el 78 cuando vino la comisión de Tom Farrer de la OEA, ¿no? La verdad que una vergüenza. Uno quisiera ver esas voces disonantes porque son necesarias en una coalición, porque hay que tener un espíritu de autocrítica, me parece, ¿no? Y Alfonsín debería también antes de estar señalando con el dedo para atrás, hacerse cargo de los serios déficits que tiene el gobierno que él integra. Está muy bien, dentro de un ratito vamos a hacerle entrevista al diputado Burjaile, que estuvo en la reunión con gente del bloque, con los legisladores provinciales y representantes locales de UCR, así que le vamos a preguntar con Petra Gala, por supuesto, cómo le fue en esa reunión, pero entiendo, él fue un poco más amable que usted, Gustavo. Debe ser que habrá estado con el ministro y debe haber hablado, el secretario, perdón, y debe haber hablado en privado también, pero públicamente fue como un poco más amable en sus considerandos de cómo está trabajando la Secretaría de Derechos Humanos con respecto a este tema. No, me quedé pensando en el tema educativo también, porque hoy por hoy, claro, el oficialismo dice, la oposición dice que no hay clase, pero clases hubo siempre, por Zoom, obviamente la desconexión de millones de chicos ya se tiene en cuenta, pero clases hubo siempre. Esa es la nota que cuando uno le pregunta a un diputado oficialista, de cabeza que es esa la respuesta. Ahora, y enseguida, entre el caballito de batalla, también la crítica que dice, bueno, en la oposición ahora deberían recordar que el plan Conectar Igualdad se cortó, por lo tanto hoy estamos viviendo las consecuencias de semejante decisión. No le quiero preguntar en su provincia porque ya no tienen clase de nada, ni Conectar Igualdad ni de nada, pero cuando sucedió eso, ¿dónde se pararon ustedes, diputado? ¿Hubo reclamos desde la UCR? Digo. No, el problema que tiene la Argentina es la conectividad, pero no por el plan Conectar Igualdad, es un problema profundo. Yo recuerdo, no quiero decir cifras porque tengo que apelar a la memoria, pero la iluminación de la red federal de Internet era muy escasa y eso se avanzó, pero aún avanzando mucho, por lo menos, al menos en Patagonia, el 50% de los chicos no tienen conexión y el que tiene conexión 50. No necesariamente tiene un dispositivo móvil.
Mucho. Y el que tiene un dispositivo móvil no necesariamente puede llevar adelante ese proceso educativo. Yo tengo la experiencia porque también soy docente universitario y yo le puedo certificar que no es lo mismo dar una clase en forma presencial que hacerla a través de Zoom. No hay ida y vuelta, no hay... Bueno, como estas entrevistas. No es lo mismo si estuviera sentado acá, ¿no? Y no. Tal cual. Pero bueno, nosotros disponemos por ahí de más medios, de más posibilidad, pero no es lo mismo. Y creo que lamentablemente esto es un dato de la realidad y negarlo sería necio. Me parece a mí que hay que hacer los esfuerzos para volver al aula. Nosotros hemos tenido reuniones acá en Comodoro Rivadavia, en Esquel, con un grupo de padres que se ha organizado en todo el país, que se llama Padres Organizados, justamente, que es un capítulo federal, pero también uno en cada lugar del país, que es muy interesante. Ellos cuentan sus experiencias, su angustia por el hecho de que sus chicos, muchos de ellos no han tenido la experiencia de lo que es tratar con otros chicos y con un docente en una escuela. Entonces, bueno, creo que al menos en lo que es el esfuerzo, la vocación, no podemos poner en discusión eso, ¿no? Me parece que después, bueno, obviamente que hay complejidades, que la pandemia la genera, eso tampoco se puede negar, pero me parece que el punto de partida tiene que ser una firme determinación de volver a las aulas. Diputado, acabo de abrir en los portales y Página 12 me informa que hay 140 dosis de la Sputnik que perdieron la cadena de frío y debieron ser descartadas. ¿Qué sabe de eso? ¿En un hospital de Trelew estaban guardadas, diputado? ¿Qué nos puede decir? Sí, eso digamos, estaba la noticia dando vueltas y hoy el ministro de Salud de Chubut lo admitió. Dijo que, la verdad que no dieron muchas explicaciones. Sí hizo un descargo el director del hospital de Trelew, que él manifestó que eso no estaba bajo su responsabilidad, que era una responsabilidad directa del Ministerio de Salud de la provincia. Claro. El ministro de Salud dijo a su vez que iban a hacer un sumario para determinar las responsabilidades y bueno, y nuestro bloque de diputados provinciales, la diputada Aguilera, con la que hablé hoy, estaba ahí preparando un pedido de informes sobre este tema. Pero mucho más que eso, la verdad que no le puedo comentar. Lamentablemente sí, está confirmado que fue así. Sí, obviamente se empieza a investigar, estoy leyendo parte de la nota en la que habla que además esas vacunas eran para ellos, es para el personal de salud. Claro, es para el personal de salud no han terminado y además todavía. Es un número importante porque lo que le tocó a Chubut en esta distribución, al menos en la primera tanda, eran 3.000 dosis. Es decir, que 140 estamos hablando del 5% de las vacunas, del lote de vacunas asignado a la provincia de Chubut. Así que la verdad que es un número elevado. Que no vuelva a pasar, ¿no? Porque si no... Y ya pasó en un par de lugares. Es que pasó en varias provincias, va pasando en distintas provincias, así es. Sí. Es cierto, bueno, se entiende que es un operativo muy inmenso, ¿no? Que requiere una logística muy grande y entiendo que cada provincia y cada localidad donde se llevan las dosis tiene que tener exigencias que tal vez no las pueden cumplir o creen que sí, o el personal capacitado sin culpar a nadie, pero este tipo de cosas realmente no deben suceder porque entre que hay pocas vacunas que lógicamente están viniendo muy de a poquitas hasta que lleguen los millones prometidos, bueno, el hecho de poder cuidarlas. ¿Y cómo está la cuestión pandémica, Gustavo? En Comodoro, los cuidados y el turismo, porque lógicamente estamos en plena temporada. Bueno, la verdad es que hubo, como en todos lados, un aumento del número de casos en esa época ligada a las fiestas. Y ahora, si bien está alto, ha bajado. Estamos en el orden de los 320, 330 casos diarios en la provincia, estoy hablando, ¿no? Sí. Ha bajado en Trelew, Comodoro había subido, ahora está estabilizado. También hubo un momento bastante preocupante sobre fin de año en Esquel. En Esquel y toda la zona cordillerana, el noroeste de la provincia, que habían estado bastante al margen de la cuestión. Claro. Esto también es un fenómeno que al que le llega tardíamente después tiene su pico, ¿no?
Es verdad. Pero bueno, la parte positiva es que si bien sigue siendo una meseta alta, bajó porque habíamos estado hace 2 semanas en los 500 casos diarios y hoy estamos hablando de 320. Bien. Así que es una mejora, afortunadamente. Y en cuanto al turismo, bueno, hay cierto movimiento, por supuesto que no es el de un verano normal, pero bueno, hay algo hay en Bien. zona cordillerana, en Madryn, pero como todo, afectado. Esto es imposible pretender normalidad con este fenómeno del COVID. ¿Y usted no sabe dónde se lo pescó, diputado? ¿O si sabe y no quiere decir? No, la verdad que no, porque habíamos hecho una recorrida, porque también esto es nuestra obligación, una recorrida por el interior de la provincia. Acá se viven situaciones que ustedes me van a aceptar que les diga que la estamos pasando muy mal acá en Chubut. Todavía no se ha terminado de pagar el aguinaldo del mes de junio a los empleados públicos, a los jubilados, pero además hay situaciones que tienen que ver con por ejemplo, el servicio de energía eléctrica en pueblos del interior. Hay pueblos como Río Mayo que no tiene alumbrado público. Estamos en el siglo XXI y no funciona el alumbrado público. Son sistemas energéticos que no están vinculados al interconectado. La provincia petrolera. Y la provincia no ha invertido en mantener motores y demás. Y bueno, y los motores van cayendo y después hay que salir a alquilar carísimo. Pero la gente de Río Sénger, de Lago Blanco, de Aldea Veleiro, de Ricardo Rojas, se quedó sin luz, tenían 2-3 horas de luz por día. Bueno, esas cuestiones hay que ir a verlas, hay que charlar con la gente. ¿Y cómo es el enlace de ustedes? Obviamente la gente, que vienen los diputados y los imagino en el pueblo, llegaron los funcionarios, llegaron los diputados y ahí van al encuentro de ustedes para comentarles. ¿Y cómo es el enlace después con los funcionarios? ¿Hasta cuándo Chubut va a estar así, diputado? Hay cuestiones judiciales en el medio, pero es que cada vez que hablamos con usted nos pinta una situación más desesperante aún que la última vez que hablamos. Y es muy preocupante, y porque no lo veo en la prensa nacional esto como una urgencia, y la verdad es completamente delicado. Y sí, lamentablemente hay cosas que quedan fuera del radar. A veces hay una visión muy centralista, culturalmente centralista en Argentina. El sudoeste de Chubut es una zona, incluso dentro de la provincia, es una zona relegada. Si uno piensa que hace más de 100 años un prócer argentino como el Perito Moreno, a pico y pala desvió un río en el noroeste de Santa Cruz para que cayera para el Atlántico y no para el Pacífico en esa disputa de límites, cuando estaba el árbitro inglés Holditch, y hoy nosotros no somos capaces de llevarle energía eléctrica a la gente que vive ahí, que está haciendo patria, que también son argentinos, que la verdad que da bronca, ¿no? Que en todo ese trance ningún funcionario provincial fue al pueblo. Estaban ahí, estuvimos con el intendente, los concejales, la gente en la calle protestando. Pero por eso nosotros decimos, bueno, más allá de la cuestión federal, más allá de la autonomía de cada provincia, la verdad que también tendría que haber una mirada nacional ahí. Bien. Por eso también reclamamos que intervenga la Secretaría de Energía de la Nación. Sabemos que no es su responsabilidad, pero ¿qué le vamos a hacer? No lo vamos a dejar abandonada a la gente sin luz, que se la arregle como puede. Hoy hay una advertencia de los trabajadores de la energía en otra zona de la provincia, en el Maitén, en donde ahí hay toda una línea de distribución que va desde la central de Futaleufú hacia el norte, justamente acá, llega hasta Puelo, donde está el incendio que ustedes preguntaban. Sí. Y bueno, y recurrentemente hay cortes porque no se mantienen las líneas, porque no hay inversión. Así que la verdad que es una situación, ¿hasta cuándo va a llegar? No lo sé. La verdad que es muy difícil en la medida que el gobierno provincial no tenga un plan. Yo creo que no hay precedente en la historia argentina de que en el mes de enero todavía no esté terminado de pagar el aguinaldo del mes de junio. Creo que eso solo exime mayores comentarios, ¿no? Bien. Pero bueno, esta es la situación.
Sí. No, yo me quedé con una curiosidad por ahí más de la intimidad familiar. Usted dijo que se quedó aislado con sus señoras. Entiendo que ella se contagió también, pero digo, durante estas 2 semanas, ¿cómo hicieron? ¿Alguien les traía la comida? Digo, porque por más diputado nacional que sea, bueno, por ahí tiene más recursos que algunas personas, pero el mecanismo es el mismo, aislarse, no puede salir a hacer las compras. No, sí, obviamente, pero siempre uno recurre a los amigos, familiares que hacen las compras y nos acercan las cosas, sí. ¿Y qué deja la bolsita en la puerta de la casa? Claro. Exactamente, el delivery más que nunca. Claro. Ni más ni menos, en la puerta y uno lo agarra, ¿no? ¿Y qué sabe de las, creo que son diputadas de Juntos por el Cambio que también están aisladas por COVID positivo? Claudia Najul, una de ellas. Y Dolores Martínez. Sí. Sé que es también, creo que en el caso de Dolores, como en mi caso, así bastante leve. Con Claudia Najul hablé justamente, digamos, estuve hablando todos estos días, pero hoy a la mañana por otro tema, por un proyecto de ley de oncopediatría. Y me decía que está bien, que ya está, digamos, había tenido fiebre y demás, pero ya está mucho mejor. Si no me recuerdo mal, está en el 7º día, o sea que, digamos, ya saliendo. ¿Y no hay otros diputados de Juntos por el Cambio que usted sepa que estén cursando la enfermedad? No, en este momento no, que yo sepa no, pero lo sabríamos si hay alguien más, seguramente lo hubiese comentado, pero no, de momento no, hubo otros en el pasado, ¿no? Recuerdo que Miguel Base fue el primero, no solo de Juntos por el Cambio, creo que fue el primero de toda la Cámara. ¿Quién era? Perdón, que se cortó. Miguel Base. Ah, Base. Sí, y también el diputado del PRO de La Rioja estuvo entre los primeros, ¿no? El primero fue Julio Saad. Walter Correa, me parece. Julio Saad. Ah, Walter Correa del Frente de Todos, y Fagioli fue el segundo. Unos cuantos legisladores se han contagiado. Esperemos que si pasa, que sea así leve y tranquilito como le está pasando a usted. Diputado, le agradecemos mucho su participación y nos alegramos por ese alta ya epidemiológico que tiene. Le mandamos un cariño a usted y a su esposa, por supuesto. Muchas gracias, que estén muy bien ustedes. Un placer. Adiós, Chubut. Bien, recorriendo un poco la realidad, ¿no? Aprovechamos, lógicamente, para preguntarles acerca y conocer un poco más de las provincias, que si no nos llega alguna que otra cosa, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, y pará de contar, y es la lógica centralista de la que hablaba el diputado, que es inevitable que suceda, o sí es evitable, haciendo estos programas y preguntándoles a ellos cómo está la cosa por sus pagos y por sus que no dejan de ser los nuestros, en definitiva también, y cuando hay una injusticia tan inmensa como no cobrar sueldos de meses o aguinaldos o no tener clases. ¿No? En 2 años dijo que no tuvieron 180 días. Exactamente, sí. En 3 años no tuvieron los chicos 180 días de clases. Bueno, esa situación no sé cómo no se está tomando cartas en el asunto de manera nacional en esto. Y de todos modos, más allá de la cuestión tecnológica, ayer escuchaba a Adriana Puigros, que es asesora presidencial, que decía también que hay que capacitar a los docentes, ¿no? Para esta nueva escuela, porque más allá de que se recupere la presencialidad, va a haber algunas cosas que van a quedar con pandemia o sin pandemia, ¿no? O sistemas mixtos o también un uso mayor de las herramientas tecnológicas, porque además también prepara a los estudiantes para el nuevo mundo. Claro. Hay muchas cosas, una gran salida laboral que tiene que ver con el uso de las tecnologías. Desde operar en la bolsa en Wall Street, que es, un caso que hoy para los jóvenes es una noticia, a, no sé, a cuestiones más básicas como las que hacemos nosotros de escribir, editar, trabajar con fotos o con textos en una computadora. Igual, para mí, la mejor habilidad que puede tener un niño o niña en un futuro, el día de mañana, es la inteligencia emocional, el poder entender qué hay en el otro, más allá de lo que hay en la pantalla. El que pueda tener eso, más el conocimiento de la pantalla, bueno, la vida podrá ser un poco más fácil, pero si no sabemos qué hay en el otro y vincularnos con el otro, cosa que se hizo tan difícil este año, ¿no, diputado Casareto? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Marcelo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gran saludo para ustedes.
Igualmente. Veníamos hablando con el diputado Mena de Chubut. ¿Qué haría en su provincia usted si le pasara lo mismo que a su colega? Que los chicos no tienen clases hace meses y meses, más allá de la cuestión pandémica estoy hablando, de los problemas que tiene la provincia. A ver, no quiero ponerlo en situación de opinar sobre la provincia. No. Es que haría usted si en su provincia le pasara eso. Bueno, yo soy diputado nacional por Entre Ríos. Siempre nos acordamos acá cuando ganó Néstor Kirchner las elecciones en el año 2003 y asumió el 25 de mayo del 2003. Y en ese momento Entre Ríos no había comenzado las clases porque se debían salarios a los docentes y había pasado marzo, abril, mayo que terminaba. Y el presidente recién asumido, el 27 de mayo estuvo acá, trajo los fondos para pagar y ahí comenzaron las clases. Así que ha pasado en muchos lugares, afirmativamente, en el caso de Entre Ríos, ahora estamos en una mejor situación, pero sí entiendo de las dificultades que puedan tener algunas provincias en este momento, como es el caso de Chubut. Entiendo. Diputado, usted vino acá los otros días, yo guardo su hojita como el oro, le voy agregando los temas mientras el presidente vaya mandando temas, tengo todos los proyectos de ley para las extraordinarias, nos dijo, va a entrar monotributo, va a entrar obra privada, nosotros aprovechamos todo eso, le empezamos a preguntar a todos los diputados, de acuerdo a lo que usted nos dijo también. Y estamos esperando todavía, diputado. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo con sus promesas? ¿Se congeló? Las promesas se tienen que cumplir. Ustedes se han adelantado. No pase la pelota. Estamos un pasito más adelante que el resto. Lo que pasa es que la convocatoria originalmente estaba prevista para el 20 de enero, así lo había dicho el presidente de la Cámara en la última sesión. Después se ha ido pasando, buscando consenso sobre algunos temas, fundamentalmente el que él planteó en ese momento, que es la prórroga del sistema de biocombustibles. Así que esperamos que la semana que viene efectivamente se pueda concretar. ¿Con ese tema? Que hay con ese tema y con otros temas. O sea, entraría biocombustibles. ¿Dice usted que mandan decreto? Bueno, ustedes saben que en extraordinaria dependemos de los decretos del presidente. Al momento el tema no ha sido incluido. Salió primero un decreto con 25 temas, luego otro con 2 temas, luego otro con 5 temas más, de los cuales aprobamos 7 temas en diciembre y los otros están pendientes. Sí. Así que la organización no la dispongo yo, se dispone a partir de la presidencia de la Cámara en acuerdo con los bloques. Algunos bloques firmaron la continuidad del protocolo, otros no, como en el caso de Juntos por el Cambio. Algunos consienten en tratar todos los temas, algunos quieren excluir temas, y en eso es la difícil tarea que tiene el presidente de la Cámara, pero cada uno estamos trabajando en nuestros temas, esperando que la semana que viene se concrete el trabajo en comisión y se aprueben las leyes que necesita la Argentina. Todos los temas que hablamos con ustedes allí están pendientes, el de monotributo, que afecta a 2.200.000 personas, lo que es la actividad de la construcción, el crédito hipotecario, la ciencia y técnica, bueno, muchos temas, el de la deuda externa que pasa siempre por el Congreso. Sí. Son temas que semana más, semana menos, no cambia mucho la cosa, pero que uno quisiera tratar cuanto antes para ya resolverlo e ir limpiando esa agenda que nos planteó el presidente, que como decía, eran 25 y 2, 27 y 5, 32. Aprobamos 7, nos están quedando 25. La farolera parece, tropezó. Y en la casa y se cayó. Diputado. Perdón, pero esto ya, viste, es como un loop. Esto.
todo este programa hablando de lo mismo. Pero bueno, sí, por favor. Y eso hoy se nos puso ya. formal. No sé si está en su casa o en el despacho porque se puso muy formal con la bandera, los diplomas atrás y todo. Diputado, pero entonces, a ver si entiendo, porque uno a veces no entiende si es de todo un poquito o si hay un tema que es lo que traba el inicio de las sesiones. ¿Usted cree que las diferencias con biocombustibles traban las sesiones? Porque recién Gustavo Mena, que es radical y de Chubut, provincia hidrocarburífera, nos admitía que el biocombustibles es un tema transversal, porque esta misma semana en este programa un diputado de Juntos por el Cambio como Martín Grande exigía el tratamiento rápido de esa ley. Sí. Y hoy tres senadores del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnún, Roberto Mirabella y Beatriz Mirkin, o sea, del oficialismo, están pidiendo que rápidamente diputados sancione esta ley. Entonces digo, ¿este será el tema? Porque está este corte transversal y entonces por ahí sería difícil conseguir quórum, o es un cúmulo de temas donde está el protocolo, donde están las pasos, donde está el verano. Bueno, creo que el tema predominante es el de biocombustibles. Yo coincido en la necesidad de un régimen de estímulo al sector de biocombustibles. Acá en la provincia de Entre Ríos hay plantas de biocombustibles. Son en realidad en 11 provincias las que tendrían beneficios. El Senado lo aprobó por unanimidad. Así que los senadores de todos los partidos de todas las provincias lo aprobaron. Así que creo que lo vamos a aprobar. De cualquier manera, el régimen vence en mayo. Entonces, yo veo solicitadas por ahí que le agarran ataques de nervios, no sé qué. Espere, no, pero es que lo que yo también pregunté eso, pero ¿qué pasa si es en mayo? Pues yo lo escucho a usted. Entonces, usted me había dicho, falta todavía, pero me están diciendo que tiene que ver con la zafra, me están diciendo que hay tiempos que sí o sí necesitan saber ahora cómo va a comportarse la industria del mercado y las cuestiones impositivas y la plata dentro de unos meses. Claro, o sea, que no es que en mayo dijo. hay que definirlo ya por una cuestión de estación. No sé usted, que es de Entre Ríos, me puede educar en este aspecto. No dice que no. Yo le creo, diputado, después no se cumple. La ley vence en mayo. Lo que pasa es que, a ver, nosotros estamos arbitrando siempre intereses económicos. Sí. ¿A qué van todos a hablar con el gobierno? ¿A qué van todos al Congreso? A que el Estado gaste más y les dé más dinero y a pagar menos y a que le bajen los impuestos. A esto van todos los intereses económicos. Entonces te dicen, y esto se cae, desaparece, esto la nada. ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado eso? 700 millones de veces. Acá nosotros lo consideramos pertinente, pero una semana más, una semana menos, no va a afectar en nada la continuidad de un sistema que tiene vigencia hasta mayo. Diputado. De cualquier manera, yo coincido que este tema se tiene que tratar. Y bueno, y yo estoy en Paraná Entre Ríos, que preguntaban por allí. Recién me puse una camisa porque vengo de entrenar básquet con mi equipo de Chagüe. Así que más que juega la fiesta, entrenamos. Igual aquí hay diputados que salen en remerita, pueden salir en remerita tranquilamente. Lo importante es que trabajen, hombre. Acá, por supuesto que hay formas. No, pero bueno. Pero me bañé, me cambié para atenderlo a ustedes. Ay, gracias. Para atenderlos bien. Leito. Diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Lo que no entiendo es qué pasó que en el Senado, se lo preguntábamos a Mena recién, ¿por qué en el Senado se vota con 64 votos unánime y de pronto cuando llega a diputados se da esta controversia, estas idas y vueltas? ¿Qué pasó en el medio? ¿Alguien se dio cuenta que la ley era mala cuando ya tenía media sanción y no se dieron cuenta antes? ¿Cómo se explica todo eso? Lo que pasa es que la política es dinámica y la economía es dinámica. ¿Qué contiene este régimen de biocombustibles? Para ponerlo medio en criollo. Es el corte que tiene el litro de nafta o gasoil, según el caso, con etanol, con biocombustibles y demás. Entonces, ¿cuándo es necesario un régimen de estas características? ¿Cuando el petróleo está alto o bajo? ¿Cuando la soja, el maíz o la caña de azúcar está alto o bajo? Entonces, naturalmente, que el régimen de corte, vamos a la parte económica, ¿no? Después podemos ver la parte ecológica.
un recurso no renovable, pero si el petróleo está caro, hay un estímulo a tratar de cortar ese combustible para que no se traslade ese aumento al surtidor. Ahora, lo que ocurrió en estos meses es que con lo que vos lo vas a cortar, por ejemplo soja o maíz, subió mucho de precio. Y cuando tenés una soja que está arriba de $500 la tonelada, digamos sí, $500 en los mercados, naturalmente que si vos cortás un petróleo barato con componente de soja cara, tendrías un aumento en el surtidor. Entonces, ¿qué sentido tiene meter soja en el surtidor, o maíz en el surtidor, o caña de azúcar en el surtidor? Entonces, de los tres productos, la caña de azúcar es la que tiene una situación relativamente peor en este momento, y por eso son los más interesados en este tema. Pero las leyes no se hacen por el precio de hoy ni el precio de mañana, se hacen como una tendencia. Por eso la ley de biocombustibles data ya hace varios años y se proyecta prorrogarla por varios años, porque esto dispara inversiones. Alguien pone una planta de biocombustible, de bioetanol y demás, y no le puedes cambiar la regla del juego un año sí, un año no. Entonces lo que cambia es esto. Una empresa petrolera como YPF que tiene problemas, derivado de esa situación, las provincias que reciben regalías reciben menos recursos y con altos precios agropecuarios en este momento. Entonces, eso es lo que hace que no es el mismo escenario de agosto, de octubre, de diciembre o de hoy de enero. Pero, vuelvo y repito, la ley tiene que aprobarse en el Congreso Nacional. Y después de la prórroga, porque la ley prorroga por 4 años los beneficios y estos cortes, ¿no? Y después, lo que sí coinciden muchos es que después tiene que venir una ley. ¿Hay algún proyecto para 15 años, por ejemplo, para gradualmente aumentar ese corte, ver si tienen que tener los mismos beneficios todas las empresas o si hay que ver de acuerdo al tamaño? Porque en los últimos años también hay empresas que crecieron mucho más que otras, ¿no? Claro, porque muchas veces se evalúa el mercado petrolero dominado por unas pocas empresas, pero también en el tema de los biocombustibles también hay grandes empresas. No en el caso de Entre Ríos, que son plantas chicas, pero qué sé yo, pongamos provincia de Santa Fe o Córdoba, que son las que tienen mayor inversión, también estamos hablando de un gran interés petrolero con un gran interés de biocombustibles. Bueno, nosotros no hacemos lobby ni para uno ni para otro. Nosotros lo que pensamos es lo que es mejor para la Argentina, lo que se expresa como política energética, lo mejor en el surtidor que paga cada uno de los argentinos, y finalmente lo que es la actividad económica y el cuidado del medio ambiente, porque el corte con biocombustibles también hace la conservación del ambiente, y este es uno de los compromisos que firmó la Argentina a nivel internacional. Se está concentrando, usted dice, el sector de biocombustibles en Córdoba y Santa Fe. ¿Y cuáles son los jugadores ahí? Y bueno, no voy a dar los nombres, pero sí, son empresas grandes. Y lo de caña de azúcar, sobre todo concentrado en Tucumán. Claro. O sea, ahí vas a tener los intereses más directos. Entre Ríos tiene menos inversión, pero tiene. Pero nosotros defendemos el sector, así que entendemos los intereses de todos, pero creemos que las provincias productoras de cereales, oleaginosas y demás, tenemos que mantener este beneficio que fue dado en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Así que lo sostenemos tal como lo sostuvo el Senado por unanimidad. Marcelo, recién comentaba, ¿no?, que vienen acá al Congreso a pedir, de las provincias vienen a pedir a que les resuelvan cuestiones que tienen que ver con la economía, básicamente, ¿no? Y ayer tuvimos una muy buena entrevista, si en algún momento quiere verlo, a Zarghini. Yo le preguntaba, el hombre fue ministro en la época del 2001, en Provincia de Buenos Aires, de Economía. Como si no lo supiera, le digo a usted, pero le cuento al público grande. Hablábamos de una mirada con una mirada muy profunda de un volantazo
que no se está atreviendo nadie a hacer. Un volantazo en qué hacemos con el profundo déficit. Él me hablaba, tengo algunas notas de lo que me decía ayer, el PBI por cápita al final de 2023 va a ser un 15% más bajo que en 2011. Él decía, todo muy bien con los incentivos para que la gente pueda sentirse que puede invertir algo, pero para el que no paga, para el que no está sujeto a crédito cuando más de la mitad de la gente está en negro o con gravísimos problemas, cuando hay un 35% de evasión empresaria con el IVA, y así números muy grandes que nos daba en un análisis de si no hay una concertación de todos los actores para cambiar este país de una vez por todas, vamos a ir siempre en la misma, suba quien suba. Con urgencias económicas y parches para seguir adelante y poder darle dinero en el bolsillo a la gente que gaste y así no tener inflación o como sea. ¿Qué piensa, Marcelo, de todo esto, de este gran volantazo y esta concertación de la que pedía Zarghini? Sí, con Zarghini nos conocemos hace muchos años. Yo fui ministro de Economía acá en Entre Ríos y era primero Jorge Remelénikov y luego él ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Así que compartimos un montón de reuniones, 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás y demás. Ahora no nos está acompañando mucho Zarghini en el Congreso, ni con el quórum ni con las leyes, pero siempre dice cosas interesantes y sí, lo que plantea él es lo que planteó Alberto Fernández, la necesidad de un Consejo Económico y Social. De hecho, él participó en las últimas elecciones con Labaña y hasta se lo ha planteado el presidente de convocarlo a Roberto Labaña para que él conduzca esa concertación o ese Consejo Económico y Social. Es muy complicado, no es sencillo. Nosotros todos nos creemos que somos buenos y le echamos la culpa a los gobernantes. Y da la casualidad de que, por decir, Alfonsín lo votamos los argentinos, a Menem también, a De la Rúa también, a Kirchner también, a todos, ¿no? Cristina, Macri, Alberto. Y a todos nos parece de que todos tenemos la justa lástima a esos dirigentes que hemos tenido y que han hecho las cosas tan mal. Y en realidad han sido quienes han interpretado lo que es el sentimiento de los argentinos. Si uno mira la historia económica mundial, y si uno mira el mundo hoy, ¿qué países crecen? Número uno, son los países que trabajan mucho, ahorran mucho e invierten mucho. Pero todos queremos que eso lo hagan los otros, no lo queremos hacer nosotros. Entonces, tenemos que trabajar más duro, tenemos que ahorrar, tenemos que invertir y tenemos que ser competitivos, todos. Y no lo queremos hacer. Lamentablemente no lo queremos hacer porque hay permanentemente una puja distributiva entre los distintos sectores. El campo dice produzco, lástima que los industriales se quedan con la torta. Los industriales dicen, no, lo que pasa es que las cadenas de distribución no, lo que pasa que es el comerciante en cada barrio. El capitalista le dice, no, lo que pasa es que los trabajadores me tienen loco. El trabajador dice, no, pero no me cumple las leyes laborales. Hay una cuestión en la cual toda la Argentina se ha acostumbrado a no ponerle intensidad a su trabajo, a no ahorrar y no invertir. Y lamentablemente, mientras esto siga así, sea el presidente Alberto Fernández, Macri, Labaña, espero quien sea, va a ser muy complicado. Entonces, tenemos que hacer una serie de reformas. Por supuesto, tenemos que integrar a toda la sociedad, tenemos que garantizar igualdad de oportunidades, pero sobre la base de trabajar, estudiar, generar riqueza y volver a aquello que decía Perón, que cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume. Donde tenemos una sociedad que quiere vivir de rentas, que quiere captar una renta del Estado o de los particulares y no trabajar y no poner inteligencia, va a ser muy difícil. Pero coincido que esto hay que plantearlo en ese Consejo Económico y Social que planteó Alberto Fernández, que es lo que planteó Alberto y que entiendo lo que plantea Zarghini también. Bien, muy bien. ¿Va a ser presidente algún día usted, Marcelo?
Y todos los que estamos en política tenemos el bastón de Maritana en la mochila. Todos. Hay algunos que no me dan la sensación de que quieran ser presidente. No, ahora entrevistándolos tanto. Capaz que busca ser gobernador primero también. Ah, ¿gobernador, diputado? O presidente de Yo fui Chahue. candidato a gobernador Sí. en 2003. Qué Hace juventud. 18 años atrás. Qué cuando era juventud. bastante más joven. Y bueno, saqué 23% en la provincia, en la interna del justicialismo. Perdí esas internas y bueno, y apoyé y sigo participando. Te sigo participando. Pero por supuesto, Y cualquier dirigente quiere ser intendente de su ciudad, gobernador de su provincia o presidente de su presidente de nación. la Nación, Argentina. Lo último, ¿y las PASO qué hacemos con las PASO? ¿Qué va a pasar con, en el escenario que...? Bueno, hay que pisar la pelota, hay que llevarla para el banderín del córner, tenerla ahí un poquito. No, yo, como concepto general, yo coincido con las PASO. Bien. Creo que son un logro democrático que hay que mantener en la República Argentina. Que acá me apuntan que Ahora, llega por las PASO. No, Marcelo. Llegaste por las PASO. No, bueno, yo en este caso, en el justicialismo de Entre Ríos, fui por lista única. Ah, ok. O sea que no tuve competencia en las PASO Bien. en este momento, pero sí he competido muchas veces, he ganado y he perdido en PASO. Bien. O sea que soy un convencido de las PASO. Ahora, a partir de ahí, entiendo lo que los gobernadores plantean Sí. y dicen suspendámosla por esta vez, por el tema económico y por el tema sanitario. Está presentado un proyecto de algunos colegas diputados. Estamos esperando que haya un acuerdo político o no. Lo tienen que acordar el presidente, la vice, los gobernadores, y nosotros aprobaremos lo que sea el acuerdo del Frente de Todos. Muy bien. Pero hasta que no esté ese acuerdo, creo que el tema no se va a aprobar. Bien. Gracias, diputado. Muy amable. Puede volverse a poner la camiseta de básquet. No sé, o va a descansar, no sé. Pero ya está. Lo Ahora liberamos. descansar un poco. Ahora descansar un poco. Gracias, Y esta Marcelo. tarde sigo en reuniones acá en la Casa de Gobierno, tengo que ir a la Intendencia de Paraná también. Ah, muy bien, muy bien. Nosotros acá cortamos la actividad de la siesta. Sí. Empezamos a las 7 de la mañana, Claro. cortamos a la 1, a las 2 y retomamos a partir de las 5 de la tarde. Claro. Y terminamos a las 10 a las 11 de la noche. Claro. Sí. Se entiende que es así en muchas provincias, muy, muy distinto a lo nuestro. Más o menos, yo estoy en Tigre y pasa lo mismo, cortan todo. Hasta las 7 de la tarde, no, hasta las 4 o 5. Gracias, Marcelo, que siga muy bien, diputado. Un placer. Gracias. Adiós. A la pausa. Chao, volvemos. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz
de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación. La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros Tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes, sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Sesiones extraordinarias son los temas que manda el Poder Ejecutivo en esta época de verano, época de receso en el Congreso, para que se abra de forma extraordinaria, justamente ese es el nombre correcto, y se trabaje. Algunos legisladores están de vacaciones, lógicamente, sobre todo después de un final de 2020 pandémico y extraordinariamente difícil para muchos de nosotros, en donde el Congreso ha trabajado mucho hasta el último día del año. Era brindar, era terminar la sesión, subirse al avión, al auto y volverse a su provincia porque faltaban pocas horas para que terminara el año. Por lo tanto, en el receso muchos han descansado las primeras semanas. Pero había una promesa de después del 20, una sesión, 20 y pico otra, una sesión que se está demorando por ahora, pero los temas y los temas consensuados son unos cuantos y son muy importantes. Y vamos a arrancar con algo que yo creo que toca de cerca. ¿Cuántos miles de contribuyentes, Analia? A muchos, porque hay temas que uno a veces nombra. Por ejemplo, hablamos recién de biocombustibles. Sí. Que nos estamos volviendo expertos todos en el Congreso, pero que son temas complejos, que son para un sector, que el que trabaja en el sector, sea empresario o sea un trabajador, interesada, o la provincia, está como más empapado. Pero hay otros temas que son como más universales. Por ejemplo, el régimen del monotributo. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajadores que tienen una determinada facturación, que trabajan en forma independiente y que desde la creación del monotributo, este régimen, están
digamos, de alguna manera blanqueados, pagan sus impuestos, tienen la posibilidad de aportes previsionales y también de acceder a cobertura médica con, bueno, un régimen que tiene montos estipulados de acuerdo a lo que cada uno gana. ¿Qué pasa? Que hay distintas categorías, hay distintos valores. Por ejemplo, no sé, puede ser un abogado, puede ser un profesional de la comunicación como nosotros. Claro, cuando hay inflación y uno va mejorando esos contratos o discute o se actualizan los valores, va subiendo la facturación, sin que eso signifique en todos los casos que uno tiene mayor capacidad monetaria. De compra, tal cual. Porque por ahí te subieron el monto, pero te alcanza para comprar lo mismo que el año anterior o menos. Es el caso cuando está el desfasaje con la inflación. Hay dos situaciones. Primero, hay quien evade, hay quien entra al régimen del monotributo para no estar en otros, para no pagar otros tributos, ¿no? Esa es una situación. Otra situación es la de quien, para no tomar trabajadores en blanco, como le llamamos, digamos, hacerle todos los aportes y demás, le pide que facture. Entonces, hace un contrato externo, facturan, y en realidad es un trabajo, digamos, es un trabajo, no le quiero decir en negro porque viste que muchas veces molesta, es un trabajo no blanqueado, encubierto, es una relación de dependencia encubierta, digamos, ¿no? Para que el empleador no tenga que asumir los costos y los asume el trabajador. Después si vas a juicio se gana, ¿no? Sí, bueno, pero a veces no todo el mundo quiere hacer juicio, tenés que un abogado, por ahí son muchos años hasta que cobrás. Seguro. Es cierto que si le facturás nada más que a una empresa todos los meses el mismo monto, es como claro más fácil. Que sos un empleado, sí. En este marco hay un proyecto de ley, bueno, hoy hubo una noticia que AFIP... Sí. ¿Por qué? Porque si vos te pasás del monto para estar en esta categoría y en el monotributo, AFIP tenía la posibilidad de excluirte de hecho, ¿no? Se prorroga, hoy se anunció desde la AFIP que se prorroga y durante enero, febrero y marzo quedan todos en la categoría del monotributo por ahora y después se va viendo. El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso que se puede tratar en extraordinarias para el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El texto lo envió el Poder Ejecutivo, por eso lo van a tratar en la Cámara de Diputados. Se propone incorporar cambios al sistema vigente de monotributo, o sea, es un proyecto de ley a futuro para este régimen. Por ejemplo, atenuar los efectos económicos de la pandemia. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es el tope máximo de facturación que pasaría a ser 2.609.240. Quienes se hayan excedido en hasta un 25% podrán continuar en el sistema, o sea... Hasta un más o menos 250.000 por mes sería, ¿no? La facturación. Claro, o sea, te pasaste del régimen... Aproximadamente. Pero si te... Dividiendo por 12 eso, cosa que no es correcta, tampoco me cuenta, pero aproximadamente. Si te pasaste un 5%, si facturaste 10% más, hasta 25% más de la última categoría, podrías continuar en el régimen de monotributo si se aprueba este proyecto de ley. Y tenemos otra placa más para seguir explicando cuáles son los puntos y por qué recién decíamos que es importante este proyecto que alcanza a mucha gente. Quienes pagaron en tiempo y forma durante la pandemia serán compensados con la exención de la parte impositiva. Porque el monotributo tiene tres partes, la parte impositiva, la parte previsional y la de seguridad de salud. No habrá baja automática. Espera, entonces, sí. Quienes pagaron en tiempo y forma serán compensados. Esto significa que es como una rebaja que te hacen para el año siguiente. Sí, un premio al cumplidor, ¿no? Porque muchas veces la gente Yo me lo dice, gané, no puedo creer, sí. Pero bueno, tienen que aprobar la ley. Y tenés que haber pagado durante la pandemia, haber cumplido siempre con el monotributo, ¿no? Claro. No habrá baja automática por no pagar 10 meses seguidos. Porque ese también te dan la baja automática si durante 10 meses seguidos no pagaste. Esto en el contexto de pandemia estamos diciendo. Y no se excluirá a quienes tienen excesos en consumos o movimientos bancarios. Bien, no habrá baja automática por no pagar 10 meses seguidos. Esto significa que están perdonando a aquellos que no pudieron pagar en pandemia. Claro. Pero... Que facturaron, pero no pudieron pagar. Me dice acá Alejandro... ¿O no? Claro. Bueno,
O tal vez que no no facturaron Que no, directamente. dice que no lo pudiste pagar porque, Pero hay una deuda que se facturás acumula. menos. Claro. La deuda se acumula. O sea, no te van a bajar, pero hay una deuda que se acumula. Bueno, Claro. Y dentro de un rato va a venir la moratoria. Claro. Y así seguimos. Y Bueno, hay que igualmente premiar, este como en toda moratoria, Por hay que eso te premiar al que premia pagó. aquel que paga Claro. todos los meses como corresponde. Esto es un proyecto de ley que se tiene, primero tiene que pasar por comisiones, tienen que discutir. Y todo lo que tiene que ver con algo impositivo siempre hay mucha discusión, porque lo que piden muchos es directamente que se cambien las escalas. Sí, ay, me Porque suena son que como ya dos he informado cosas esto hace 20 años. Es un gran Unas son look las en nuestra vida, categorías, chicos. Sí. unas son las categorías Sí, sí. y otro es qué te pasó durante la pandemia. Claro, claro. Y ahí va a venir la discusión. Y después la otra discusión siempre de si es justo o no es justo, porque entonces el que hace el esfuerzo, que es la discusión que hay siempre con las moratorias. Sí. Si vos pagaste y por ahí no te conviene no pagar y después acogerte a una moratoria, ese es uno de los temas. O lo que dicen siempre muchos de los cumplidores es por qué en lugar de ponernos más impuestos no persiguen a los evasores. Pero bueno, son distintas discusiones. Y miradas que sí, se van reflotando. Pero hay mucha gente muy pendiente de este tema, como también mucha gente muy pendiente de la decisión que anunció hoy la FIP. Exactamente. Y también anunció, lo leí muy por encima, tal vez ustedes leyeron un poco mejor, que va a perseguir, va a perseguir en verdad, no es el verbo correcto, va a poner la lupa en los planes fiscales. Por eso contadores están ahí con los ojos muy abiertos para ver de qué manera se trabaja para llegar al número final que tiene que pagar ese contribuyente o empresa, ¿no? No al dibujo, sería hashtag no al dibujo. Sí, 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 pero sí. bueno, está lógicamente el organismo intentando hilar ojo, fino. Lo Sí. que vos decías que no es que te perdonan la deuda, porque también si vos te pasaste del régimen y no lo pagaste, no te excluyen del régimen, pero tenés que pagar y hay, digamos, también ese es un detalle extenso que después también cuando se discuta aquí en el Congreso lo vamos a ir viendo, tenés que pagar lo que correspondía a la categoría, a la última categoría y un plus por no haber pagado. Bien, atención con eso, O sea, no no es dejarse que- estar. Claro. Es así, señores. Bueno, proyecto de ley que en teoría o creemos, y hay muchísimas posibilidades, que en una próxima sesión, paso, no paso, biocombustibles, no biocombustibles, este tema entre, porque acá sí hay consenso. Acá hay un acuerdo en que esto salvaría la vida de tantas personas en la cuestión impositiva, monotributistas. Así que en ese sentido es una buena saber que este tema seguramente se va a tratar. Otro de los temas que no tiene que ver con el gran universo de personas, pero sí con un universo muy especial de personas, es un resarcimiento a las familiares del submarino Ara San Juan. Sí, a las familiares de las víctimas del submarino. Exactamente, la idea es, hay un proyecto de ley en extraordinarias, se viene hablando del tema desde que comenzó, desde que fue el accidente. La idea es resarcirlos por única vez, al igual que pasó con el tema de la AMIA. Bien. Y con el tema de la explosión de Río Tercero por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Son los durante el gobierno de antecedentes Menem. inmediatos, Leo. Son los antecedentes, que claro. por ley es una ley que el Congreso tiene que sacar, Son los lógicamente. inmediatos parecidos, Bien. porque sería por única vez. Las A tragedias- diferencia de Malvinas, que es mensual, es Claro. un haber mensual, o otras situaciones que también son, que tienen que ver con derechos humanos, también son haberes mensuales. ¿Con esto qué pasa con los juicios al Estado? Bueno, en el artículo 5, este proyecto dice que cuando se obtiene este beneficio, se pierde la posibilidad de demandar al Estado el beneficiario, digamos. Correcto. Por eso no lo aceptarían un grupo de familiares. ¿Ya que lo anunciaron? Ya lo anunciaron, Bien. son cerca de 10 que están haciendo un cálculo que les da $1 millón de resarcimiento. Contame bien, ¿tenemos placas de lo Claro, del- vamos a ver alguna placa y ahí sí, lo así tenemos vemos de qué más se trata. resumido. ¿Cómo es el proyecto? Es un beneficio extraordinario por única vez, como te decía, parecido a lo que fueron esos dos antecedentes para familiares de los marinos muertos en el hundimiento de 2017. Van a ser 3 años, no lo puedo creer. Sí, exactamente. También tiene que ver, ahora te voy a 4, perdón. Sí.
se habla de 100 sueldos de categoría 0 del sistema de empleo público, que son 67.000 pesos. Son 6.700.000%. Bueno, ahí tenés una diferencia de los 6.700.000 pesos contra el $1.000.000. ¿Cuántos dólares son 6.700.000? Claro, esos son... No me pidan cuentas porque no. Sí. Gracias. Están todos trabajando en el control para vos, Leo. Estamos todos. ¿Qué dólar están tomando? Les pido, porque siempre me pasa esto. Si 150, el dólar 87. 100, el dólar a 100 o el dólar a 150. A 140. 47 millones, dicen acá. 47. No. 47 millones de pesos son... Espera, me estoy confundiendo, estoy haciendo lío. Esos pesos. Esos 7 millones de pesos... ¿Cuántos dólares son 6 millones, dije? O 6 o 7 millones de pesos. 45.000 dólares, chicos. Están pidiendo $1,5 millones los que quieren hacer juicio al Estado. 1 millón pide el ala dura, digamos, representados por un abogado mediático de La Plata. Sí. Y los que quieren justicia, saber lo que pasó y la cuestión más moral, pueden aceptar esto del Estado. Sí. Pueden aceptar dar de baja el juicio porque no es lo que les interesa. Y allí está la diferencia entre los dos. Perfecto. Dicen que no les importa la plata, dicen que no les importa el monto. Nadie les va a traer su familia, por supuesto. De la plata. Y el otro día el diputado Acef, en una entrevista aquí en Diputados TV, nos decía que van a dar este debate, que posiblemente el proyecto se apruebe, pero que lo que no quieren es que se vaya hacia atrás y que digan, no, mira, el submarino se hundió en la gestión de Cambiemos porque responsabilidad del ministro Aguad, y que no salga Juntos por el Cambio diciendo no porque la ministra de Defensa de aquel momento del gobierno de Cristina Kirchner tenía que haber hecho la reparación y no la hizo como tenía que ser. Entonces empezar a revisar por atrás, un poco por respeto a los familiares y por todo lo que implica el hundimiento, no entrar a echarse en cara durante el debate lo que fue, cómo se llevó a la situación. Con tantos hombres heridos, seguramente que Claro, o sea, tratar de evitar esa parte del debate, que ya en su momento fue bastante álgida en 2017, 2018. Perfecto, gracias, Leo. Este tema que sigue a continuación, y me alegró mucho verlo en pantalla después de una licencia que seguramente se ha tomado el diputado Heller, que hace un momentito nada más salió con DTV, nos tomó muchos días poder entenderlo, poder preguntarle a la oposición por qué se negaba, poder comprender los alcances. Fue muy anunciado durante muchos meses, durmió hasta que logró cierto acuerdo con una parte de la oposición. Aporte solidario. Está a punto de reglamentarse esta ley. Sobre este tema habla uno de los impulsores y creadores, el diputado Heller. Nos cuesta muchísimo a todos asumir el tema de la división de poderes. Nosotros terminamos la parte nuestra cuando aprobamos la ley y se la remitimos al Poder Ejecutivo, y el tema de la reglamentación es de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo, ya no está en nuestro ámbito. De cualquier manera, como ustedes comprenderán, es un tema que yo sigo con particular interés. Por eso mismo le consultaba. Quiero decir al respecto dos cosas. A mí no me parece que esté mal que el Poder Ejecutivo esté revisando en detalle y que el área legal y técnica esté trabajando minuciosamente de manera de que la reglamentación dé la menor cantidad de flancos vulnerables para los ataques que inevitablemente esto va a tener. Yo leo suplementos en diarios económicos donde aparecen consejos de cómo actuar para evitar pagar el aporte solidario. Por lo tanto, me parece muy bien que la parte legal del Poder Ejecutivo extreme el cuidado en la elaboración de la reglamentación para que esos flancos sean lo menos vulnerables posible. La información que yo tengo, que no es información oficial, sino que son comentarios trascendidos, es que le están pegando los últimos retoques, revisaciones, y que sería inminente. Hay quien dice que entre hoy y mañana el tema sería elevado a la firma del presidente, y que la semana que viene, algunos dicen el propio lunes, aparecería publicado en el boletín oficial. Lo que yo sé es eso, que está al caer la reglamentación, que el objetivo
es una reglamentación que propicie que los ingresos se generen en este primer semestre, es decir, de acá a junio. Claro. Tengan en cuenta que hay 60 días que tienen quienes tienen bienes en el exterior para decidir si repatrian o no, es decir, que tiene una cantidad de complejidades. Se reglamenta en pocos días y es un universo muy pequeño en relación a la gran mayoría de personas. Ya que hablábamos de cuántas personas se ven afectadas por las leyes, en este caso es una mínima parte, pero lo que aporten, lógicamente, va a importar y será un gran aporte a otros tantos miles. Como les decíamos, aporte solidario que en cualquier momento es reglamentado, que la oposición indicaba insistente y fuertemente que era un tema que iba a judicializarse, y veremos, lógicamente, en la reglamentación tendrá que ver esta tardanza, lo decían, por esta situación también, entre otras cuestiones que se analizan al reglamentar una ley. Hay leyes que llevan mucho tiempo, ¿no? Chicos, Sí. sin reglamentar, mucho tiempo. Años, y eso tiene que ver con distintas cuestiones, sobre todo políticas, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, teletrabajo. Bueno. Que se votó, se terminó de votar, creo en octubre, por ahí, o antes. Y se reglamentó hace una semana. Exacto. O dos, exacto. 10 días. En Teletrabajo general, también muy resistida por un sector. Claro, en general son las que tienen alguna resistencia, ¿no? Porque el aporte solidario extraordinario, recordemos que al principio lo resistían primero la oposición y después en el Ministerio de Economía también, ¿no? Y tardaron mucho en poder discutirlo en el Congreso, o que se habilitara la discusión. Y bueno, ahora el otro día hubo quejas de algunos diputados nacionales que en las redes sociales reclamaban la pronta reglamentación. Perfecto. Otro de los temas importantísimos el año pasado, lógicamente, que nos tomaba muchos programas, nos ha tomado muchos programas, tenía que ver con la ley de leyes, con la ley madre, la ley de presupuesto y lo que se espera en concreto que se aplique este año. Así hablaba el diputado. Una primera consideración inevitable tiene que ver con la pandemia, la velocidad que lleguen las vacunas, etcétera, etcétera, que no hace falta que yo me extienda con el título alcanza para saber que condiciona todo. Sí, claro. Si las cosas se desenvuelven más o menos como está previsto o esperable que se resuelva, y el proceso de vacunación logra tomar el ritmo que se espera que tome, y uno podría decir que para el segundo trimestre del año los porcentajes de población sensible vacunada empiezan a ser los esperables. Yo tengo una visión optimista de cómo va a funcionar la economía en este 2021 y creo en varias cosas. Por empezar, habría que poner en marco. El gobierno está anunciando nuevamente la puesta en marcha del Consejo Económico Social, la búsqueda de un acuerdo de precios y salarios alrededor del objetivo inflacionario que tiene el presupuesto, que es el 29%. Sí. Y en ese marco, yo creo que la Argentina, cuando estemos hablando de esto en enero del año que viene, vamos a poder decir que creció por encima de lo que estaba previsto en el presupuesto. Yo tengo una visión más optimista de que el número va a estar más cerca de 7 que de 5. Viene bien repasar, sobre todo cuando es la palabra más que autorizada de gente que ha trabajado, y mucho, de legisladores que le han puesto cuerpo y alma y mucho tiempo a estas leyes, y sobre todo en el caso de Heller a presupuesto, defendiéndolo. Claro, es uno de los temas ríspidos. ¿Perdón, ¿vale? Lo dejo para luego, ese comentario que hice recién. Vamos a viviendas, sí, porque también hay una intención muy concreta y muy fuerte de mover la obra pública, la obra privada y sobre todo lo que tiene que ver con un gran déficit que tiene este país y muchas provincias y muchos diputados de las provincias, cada vez que mencionamos el tema, nos lo menciona, la necesidad que tienen de viviendas. Heller habló de esto. Conozco el tema, sé que el ministro
Ferraresi está interesado en la cuestión y además me parece muy bien porque todo lo que tenga que ver con trabajar en mejorar la situación habitacional en la República Argentina tiene que ser apoyado intensamente, así que me parece muy bien. Pero yo no tuve todavía el proyecto como para poder darle la opinión que usted me está pidiendo, pero tenga la seguridad de que ni bien ese proyecto esté, porque usted misma me dijo que no estaba ingresado. No se envió formalmente, o sea, no está, pero sí está incluido en el temario. No se envió formalmente, no está ingresado. Claro. Y no está ingresado, yo no lo conozco por los trascendidos, lo conozco por las cosas que se vienen diciendo, y lo que le puedo decir es que, por lo menos de parte mía, y descarto por la mayoría de los diputados y diputadas, debería tener apoyo, porque se trata de atacar uno de los problemas graves que tiene hoy la Argentina, y todos sabemos además que cuando se habla de construir viviendas, se resuelve más de un problema. El que se le resuelve a quien accede a la vivienda, pero también la cantidad de empleos, de puestos de trabajo que la construcción genera. Sobre todo la construcción de vivienda, porque siempre se habla de la construcción en general, pero no es lo mismo desde el punto de vista de demanda de trabajadores, lo que genera hacer una ruta, que es lo que genera hacer una casa, porque cuando se habla de vivienda entran una enorme cantidad de actividades que complementarias a la vivienda, que tienen que ver con las instalaciones sanitarias, con las instalaciones eléctricas, con las cortinas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que son grandes movilizadores de trabajo, de creación de puestos de trabajo, así que todos esos proyectos hay que mirarlos siempre con una mirada positiva y tratar de si se puede, no solo aprobarlos, sino que mejorarlos, enriquecerlos. Muy bien, ahí estaba el diputado Heller hablando de que es muy interesante escucharlo porque, claro, es una amplia experiencia, y otra de las preguntas también que les hicieron nuestros compañeros tuvo que ver con su actividad muy ejecutiva en otros momentos de su vida, mismo en el banco, como dirigente de un gran club de fútbol, y lógicamente en su comodidad o incomodidad en la actividad legislativa, pero el hombre sale ahí. Eso nos decía justamente en la entrevista que toda la vida tuvo cargos ejecutivos y que lo mantiene en el banco, que por eso dona su dieta de diputado a dos instituciones de bien público, pero mantiene su lugar de presidente del banco. Claro, exactamente. Bueno, es interesante, lógicamente, todo el aval que da la experiencia, en definitiva, a la hora de poder armar un proyecto de ley o defenderlo, es de otro tipo de sostén, ¿no? Que se le da y uno lo nota. Eso, en definitiva, estemos de acuerdo o no con su mirada, en definitiva. Habló de biocombustibles, el gran tema de estas últimas semanas, y dijo esto. Seamos todos esclavos de la ley. Las extraordinarias solo se pueden tratar los proyectos que envía el Poder Ejecutivo para su consideración. A partir del 1 de marzo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores recuperan su potestad de tratar sus propios proyectos, sean enviados por el Ejecutivo o sean por iniciativa parlamentaria. Pero no podríamos tratar nosotros en este momento un proyecto que no está incluido en la extraordinaria. Más allá de la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados o de la mayoría de los legisladores, no lo permite creo que la Constitución, la que establece que en las extraordinarias solo se tratan proyectos enviados por el Poder Ejecutivo Nacional. Así que es casi una discusión inviable de realizar en este momento, salvo que el Ejecutivo decida, que está entre sus facultades, ampliar el temario. Eso el Ejecutivo puede hacerlo. Pero entiendo que alrededor hay planteado una polémica entre las provincias petroleras y las
que tienen el biocombustible una fuente importante de ingresos. Y bueno, son las complejidades de la administración de los distintos intereses, todos legítimos, que tiene un país de la extensión y de la diversidad que tiene la Argentina. Tampoco hay que espantarse porque existan esas controversias que tienen toda una justificación en intereses concretos, sectoriales, regionales, territoriales, etcétera. Esa es la respuesta que dan cuando uno le pregunta por las diferencias dentro del bloque. No hay que tenerle miedo al disenso. Claro. Y sí, bueno, son situaciones que tienen que resolver, en definitiva. Pero de acuerdo a esta respuesta y de acuerdo a la respuesta del diputado Casareto, dos adalides. Claro, no, y te dicen, no hay que tenerle miedo, te dicen que es bueno, lo destacan como positivo siempre. Cuando algún espacio político tiene diferencias, dicen qué bueno que hay disenso adentro, qué bueno que hay diálogo, qué bueno que hay diferentes opiniones. Obvio que les encantaría estar a todos de acuerdo. Pero Tal cual. Me parece que no va a llegar nunca ese decreto, por lo que dicen y por cómo están respondiendo. No sé. ¿Hacemos apuestas? No deberíamos. Chicos, no estamos sé, en el canal institucional. No, bueno, hay versiones de que, viste, que hay negocios. Me encanta hacer la periodista gráfica. Vamos, chicos. Hay negocios en los que está el cartelito, hoy no se fía, mañana sí. Sí. Bueno, cuando hoy hablaba Casareto yo pensaba en eso. Bueno, con esto de los decretos también. Yo creo que la semana que viene se empiezan a reactivar cosas, pero bueno, es una impresión que tengo, así que no me hagan caso. Igual hay que escucharlos muy atentamente a ellos que están hablando con los off y demás. De todas maneras, sabemos que uno puede comentar y, por supuesto, está dentro de las posibilidades periodísticas de presentar los escenarios, ¿saben? No de decir... Creemos que esto tiene un 80%, no, nunca va a suceder eso, nunca va a suceder, aunque con los años de experiencia que ellos tienen, ¿no? Sí, puede haber, pasan sorpresas. Yendo al tema puede aparecer alguna tercera solución. Opción. Sí, una tercera me vía. parece que en esta puede venir por ese lado. ¿Pero qué otro tema o otra promesa para que apoyen? Tipo de legislación o de reglamentación o algo con biocombustibles. Que no sea ni lo que es, ni el ni la prórroga, ni no presentarla. Ni nada, exactamente. Claro, lo que pasa, lo que decía recién el diputado radical, insisto, Gustavo Mena de Chubut, es que el corte es transversal. Por eso, por ejemplo, una es la posición de los legisladores de Salta, Jujuy, Tucumán, otra Córdoba y Santa Fe. Santa Fe tiene el 80% de la producción de biocombustibles. En el caso de Santa Fe y Córdoba es sobre todo soja, y maíz. En el caso del norte es azúcar, la caña de azúcar y demás, que tienen distintos tiempos, distintos precios. Ese es un tema. Otro tema, un tema es qué produce cada provincia. Las provincias hidrocarburíferas, las provincias que producen biocombustibles. Otro tema es el porcentaje de los cortes. Si a la nafta o al gasoil le pones 10% de biocombustible o una ley que establezca que eso va subiendo gradualmente. Otro tema es el precio, porque también está el temor de que se traslade. Si la soja está muy alta y le pones más soja, más biocombustible proveniente de la soja a la nafta, ¿te sube o no te sube el precio? Son un montón de cosas, son muchos intereses. ¿Nosotros sabemos cuándo estamos usando biocombustibles? Esta ley lo que obliga es que el 10%... No, pero quiero decir como consumidores. Yo te compro una súper... Claro, me parece que no. Se supone que tiene que tener el 10% de biocombustible. Todo el Todas mercado. tienen que tener por ley, dicen aquí, el 10% de biocombustible tiene que tenerlo. Por ley. No sabemos nosotros cuánto la que compramos en cuál refinería tiene un poco más o un poco menos. Tengo entendido. Mínimo piso del 10% de biocombustible. Por eso es que creció el sector, porque al estar obligados a que el 10% del combustible, del gasoil y de la nafta tenga esto, aprendí todos estos días, Karin Cohen. Es una maravilla, lo que sabemos. Lo que dicen es que al haber obligado al mercado a incluir este 10%, este corte, ayudaste a que crezcan las empresas, porque les diste un negocio que por lo menos tiene ese cupo. Piso. Y el empleo, sobre todo. Y el empleo, el tema es ese también, empresas. claro, porque para algunas provincias es mucho el empleo que se mueve. Hoy te digo que los santafesinos estaban
el Frente de Todos, digo, ahí todos ¿Santafesinos dijiste? Los santafesinos. Sí, cada vez que hablamos con las provincias que están involucradas directamente, te nombran la cantidad de empleos. En Salta, 25.000. En total creo que son unos 100.000 o más. Sumando todas las provincias, son demasiados empleos. Por eso, porque yo a veces miro, digo, como no era un tema que entendiera mucho, tuve que hacer preguntas como de casi la ignorancia, ¿no? Porque es un tema más de la economía, pero cuando se mete la política ahí entramos nosotros. Por ejemplo, el interbloque federal. Sí. Estaban tan enojados. Claro, pero ¿por qué? Porque en ese interbloque están los diputados de Córdoba que responden a Juan Schiaretti. Correcto. El diputado socialista y el diputado del Frente Progresista de Santa Fe. Sí. Entonces, bueno, ahí es donde empezás a entender por qué las posiciones de algunos bloques para un lado o para otro. Y en el resto de los bloques se corta en forma transversal, y lo admiten, no es que lo niegan, no es que dicen, la semana pasada Mena o hace 15 días nos decía, no tengo en claro, y hoy dice, bueno, los productores de hidrocarburíferos lo estamos mirando de otra manera. Y lo que han dicho en varias entrevistas, algunos de los que piden la aprobación de la ley, es que, bueno, si hay que hacerle modificaciones, se harán. Ya se han escuchado en 2 o 3 entrevistas que si hay modificaciones y tiene que volver al Senado, que vuelva ya como diciendo, bueno, aceptamos que no sea lo que vino del Senado. Claro, algunos lo que dicen es, bueno, y entonces si no directamente vayamos a una nueva ley, pero tienen miedo de que eso lleve más tiempo de debate. Lo que decía el otro día, creo que era la diputada Cornejo de Salta, de Juntos por el Cambio, era que ellos quieren rápido la ley, porque recién Casareto decía, si vence en mayo tenemos tiempo. Y pero ellos lo que dicen, decía Karin también del tema de... Claro, ellos dicen, es una señal a los inversores. También dicen eso, ¿no? Pero y también después están las ventajas políticas de... Me parece que también algunos apuntan a decirle algo, digamos, a cuestionar al gobierno por distintos temas y suman biocombustibles también. Hoy hablamos con el diputado... ya estoy mareada, chicos, Gustavo Mena, que nos contaba de Chubut, provincia patagónica, que hablaba de la ley de renovables también, en verdad también hablamos de la ley de hidrógeno verde, reglamentada en 2006. Un día, lo digo al aire, podemos hacer algún informe que tenga que ver con las leyes aprobadas verdes de energía, porque también daría como un sustento interesante. ¿Me lo haces, Leito? Él es muy bueno para informar. Claro, me lo pedís así al aire. Le gusta y me empezó a notar, entonces yo ya te pido. Pero es interesante poder entender de qué manera el país está sostenido con estas leyes que aseguran pisos. Por ejemplo, la ley de renovables, reglamentada en noviembre de 2018, establece cuestiones muy interesantes. El régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable, que permitirá que mediante la instalación de equipos de generación distribuida como paneles solares, los usuarios puedan generar energía eléctrica ellos mismos, ¿no? Para autoconsumo e inyectar los excedentes a la red de distribución en escala residencial o comercial industrial. Todas estas cuestiones que lo hablábamos con el diputado Gustavo Mena, hace que se empiece a hablar desde otro lugar, que tampoco dejar a morir a los petroleros, pero sí entender que tiene que haber una coexistencia con miras al futuro, lógicamente, y por eso me hablaba él como petrolero de hidrógeno verde, que ya lo vamos a ver de qué se trata eso. Fue un año muy difícil para el petróleo, por la caída del precio del barril, por la caída del consumo, porque todo el tiempo que estuvimos aislados cayó muy fuerte el consumo de naftas. Claro, ¿no? Y subió otro tipo de consumo. Los ecologistas tuvieron un diputado propio de 2015 a 2019 de Juntos por el Cambio, Cali Villalonga, que de una asociación de ecologistas, una de las más conocidas, y logró algunas sanciones, pero se fue un poco con un sabor amargo de querer imponer la agenda verde y no fue lo que él quería. Muy difícil, bastante que se los están haciendo, bastante que se está haciendo. El año pasado se hizo y este año también. Ya voy. Diputado Burjaile, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, lo esperamos un ratito, así que nos alegramos de tenerle un ratito aunque sea.
Nos altera todo, diputado. No están en su hora. Nos altera todo, te lo pido. Pero tiene mucho para contarnos, diputado, y entiendo que está con mucho trabajo también. Lógicamente, Formosa es el centro de escena del país hoy por las denuncias de violaciones a derechos humanos. Estuvo con el secretario que estuvo recorriendo la provincia. Cuéntenos, por favor, de esa reunión y con dirigentes también de la provincia y del partido. En primer lugar, que esta es de las notas que uno no quiere dar, ¿no? Yo quiero estar discutiendo de proyectos, hablar de energía, de biocombustibles o de impuestos o de lo que sea, pero esta es de las cosas que no me gusta, la exposición en esta materia de mi provincia. En realidad tuvimos una reunión, cómo se origina esto, Karen, a través de la gente que estaba en los centros de aislamiento. En Formosa, a diferencia de cualquier lugar del país, cuando una persona da COVID positivo, no se queda en su casa con su grupo familiar. Va a un centro de aislamiento. Tanto esa persona que dio positivo va a un lugar y los contactos estrechos, la familia, va a otro lugar. En ese otro lugar, donde conviven los contactos estrechos, hay algunos que en algún caso terminan siendo positivos. ¿Y por qué? Por el periodo de incubación de la enfermedad y la manifestación de la enfermedad, y otros que siendo negativos se contagian en ese momento. ¿Dónde se hacen estos centros de aislamiento? En escuelas, en un polideportivo, que no reúnen las condiciones que tiene que tener un lugar para recuperación de un paciente. Lo establece la ley. Entonces, desde allí adentro partían los videos, los pedidos, lo que todos vimos por televisión, chicos atrás de las rejas, chicos que no podían salir al patio, aulas donde habían 5 o 6 personas que tienen un chat para pedir para ir al baño porque estaban cerrados con llave. Pero espere, ahora esto, diputado, el secretario no lo vio. Esto no, claro, porque se ha hecho un trabajo para que vea otra cosa. Pero le llegaron estas denuncias, están judicializadas estas denuncias. Pero por supuesto. Yo le quiero contar porque hoy todos los medios reflejan el título que ha puesto el secretario en la conferencia de prensa. Sin embargo, el título, si uno lo lee bien, también deja traslucir algunas cosas. El secretario dijo, no hay violación sistemática a los derechos humanos. Sí, la palabra es sistemática, ¿no? Y lo repitió 3 veces, ¿sí? Es más, la corrigió una colega de ustedes, cuando dijo violación a derechos humanos, se la aclaró sistemática. Claro. No dijo, en realidad, que había violación a los derechos humanos, porque nosotros no decíamos que era sistemática. Tampoco en mi caso hablé, o en muchos casos, de centros clandestinos de detención. Sí que esos centros de aislamiento no reúnen las condiciones mínimas necesarias, que estaban militarizados, que había más policías que médicos, que las condiciones en las que estaban los pacientes parecían que estaban detenidos y no en proceso de recuperación. También el secretario reconoció que hubo casos de gente que tenía 3, 4 y 5 hisopados negativos y que estaban mucho más de 15 días allí. Correcto. También le hicimos llegar el caso de una mujer con denuncia penal ya hecha, de una mujer embarazada que da a luz, ella COVID positivo, y se lo sacan al hijo y lo llevan a otro lugar y ella no sabía ni los conocimientos. Desastre. Una mujer que tuvo un aborto espontáneo en la localidad de Clorinda. Clorinda, una localidad que hace 151 días está bloqueada, que no puede salir la gente de Clorinda a ningún lugar del país. En Formosa hoy tampoco podemos salir de la ciudad de Formosa. Dos cosas. Entiendo. Las restricciones solo pueden ser del Congreso, del Poder Ejecutivo, eso ya lo sabemos. Esto queda claro. Y por otro lado, los números que dan, te dicen, y de hecho el oficialismo lo dijo, pero es un ejemplo, muy pocos enfermos, los decesos nada que ver con otras provincias, pero esos números son confiables. La gente está dudando de todo, entonces por eso le pregunto, diputado.
Mire, yo no quiero dudar de los números porque me parece que no es la discusión de fondo. Porque si hubiera más casos, tampoco cambiaría mi apreciación de la realidad. Sí. Y si hubiera menos casos, también le diría exactamente lo mismo. Bien. Ciertamente, el gobierno dice que hay alrededor de 1.100 casos con 10 muertes, pero hay mucha gente que muere por otras patologías. Bien. Porque hay gente que tiene tratamientos oncológicos en Buenos Aires y no puede ir, Karen. No puede ir porque si sale, cuando vuelve, tiene que ir a los centros de aislamiento. Claro. O porque mucha gente que en la ciudad de Clorinda, que hace 151 días que está aislada la ciudad, tiene que venir a la ciudad de Formosa porque no tiene todos los centros de salud en esa localidad y no puede salir salvo situaciones muy particulares, o los que pueden salir muchas veces en Formosa no lo quieren tratar porque se ha estigmatizado de tal manera esto, que si sos de Clorinda no te recibo. Diputado, entonces, le va a hacer una pregunta a mi compañera, que estamos con el tiempito muy justo. Sí, a mí me pareció, obviamente uno no está ahí, no ve todo ni escucha todo, me dio la sensación escuchando a Pietragala, Horacio Pietragala, que fue diputado nacional y es secretario de Derechos Humanos, que algo vio o algo lo incomodó porque dijo que esto no se termina acá, que si lo había convocado el gobernador Gildo Infran era porque había atendido los reclamos y que iban a seguir trabajando. Y de todos modos, una cosita que le quería decir, que acá hay una brutalidad que se está transmitiendo, pero que en muchos lugares, digo, en mi caso, por ejemplo, solo como sospechosa con 37 grados de temperatura, solo me permitieron en la ciudad de Buenos Aires permanecer en mi casa porque tengo una habitación con baño y podía estar aislada del resto de la familia. Si no, con 37 grados me aislaban, y tengo una buena prepaga, en una clínica. Tengo amigos que han estado en hoteles y en mi ciudad natal también en un estadio de fútbol donde los llevaban y no es Formosa. Digo, me parece que lo que acá pasó es que se extendió en el tiempo, pero que fue una metodología quizás con otras características, no tan brutal, que se aplicó en todo el país. Yo creo que no. Yo creo que normalmente eso pudo haber sido muy al principio, donde todavía no se conocía y donde era prueba y error. ¿Sí? Lo que pasaba, perdón, no sé la fecha, pero creo que estamos hablando. Pero hoy en ningún país, en ninguna ciudad del país funciona así. En ninguna. Porque si fuera tan bueno, ¿por qué no lo hacemos en el Chaco? En la provincia de Buenos Aires. Pero los hoteles se habilitaron otra vez en la ciudad, ¿eh? No, los hoteles no compulsivos, pero se habilitaron otra vez en la ciudad de Buenos Aires. Acá es compulsivo, no es menor la diferencia. Sí, sí. O sea, si yo no tengo un lugar para aislarme efectivamente en mi casa y no porque no tengo los medios, entonces que funcione y que yo pueda responsablemente decir no quiero perturbar el normal desenvolvimiento de mi familia, me voy a un lugar. Acá no es optativo, acá es compulsivo. ¿Qué pedimos nosotros? Mira, hacer la cuarentena en nuestra casa. Bien. Tan sencillo como eso. Y que el Estado garantice que quien está por la calle, porque Formosa está militarizada, que pueda circular, que haya un registro que estar en cuarentena con una aplicación, es bastante sencilla. Perfecto. Diputado, en unos días lo vamos a llamar primero para seguir con esta entrevista, porque nos falta hablar de un montonazo de temas, para ver cómo resultó esto. Y si el bloque que pidió ir para allá puede ir. Hasta ahora sí o no, de esto no tuvieron ni noticias, ¿no? Yo creo que iban a hablar con el presidente de la Cámara. Bien. Creo que hay que coordinarlo para poder recorrer los lugares que quieren recorrer. Bien. Claro. Gracias, Ricardo. Ha sido usted muy amable. Disculpa, Karen. No hay problema, lo disculpo. Hasta la próxima y va a ser más extenso. Señores, nos quedamos sin tiempo, pero la información sigue, como siempre, aquí en DTV. Chao. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.